Trae usted los ojos cansados de mirar para otro lado y de estar al frente de un partido que tiene más imputados en sus filas que los miembros de este Congreso y del Senado juntos, señoría, más miembros que las Cortes Generales de este país, que representan a la soberanía popular. España está harta de que le roben, está harta de que ustedes le roben y la democracia pide paso, señorías, la democracia pide paso. Hoy es martes y 13 y el presidente del Gobierno hacía bromas hace unos días con la fecha seleccionada. Pero el 13 es un gran número, señorías, porque nos recuerda que la corrupción no es cosa de manzanas podridas, nos recuerda que la corrupción tiene sede, señorías. Génova 13. Fíjense, los empresarios de los sobrecostes acudían a una sede, Génova 13. Los despachos de Granados, de Esperanza Aguirre, el despacho de González, de Bárcenas, de Rato, igual que el del señor Rajoy o el de la señora vicepresidenta, estaban allí, en Génova 13. Y los sobres se movían de arriba para abajo entre las plantas de una sede, de Génova 13. Y las reformas pagadas con dinero negro, señorías, se hicieron en esa sede, en Génova 13. Y los ordenadores del señor Bárcenas se destruyeron a martillazos allí, en Génova 13. Y la Guardia Civil no tuvo tiempo suficiente con 13 horas, señorías, 14, 13 más 1 tuvo que estar la Guardia Civil en su sede, en Génova 13, por sus actos de corrupción, señorías del Partido Popular. La corrupción tiene sede y es Génova 13. Y para que quede en el diario de sesiones el listado de casos de corrupción, solo el listado en el que ustedes están involucrados. Verán: Gürtel, Púnica, Lezo, Aquamed, Nos, Andratx, Arena, Auditorio, Baltar, Bárcenas, Biblioteca, Vitel, Bonsec, Bomsay, Brugal, Caballo de Troya, CAM, Campeón, Carioca, Carmelitas, Castellano, Catis, Ciudad del Golf, Caso de la Construcción, Caso de Lino, El Roblecillo, Emarsa, Caso Eólico Canarias, Faicán, Fitur, Funeraria, Guateque, Ibatur, Imelsa, Inestur, Lasarte, Liber, Madeja, Marchelo, Mercamadrid, Caso Naseiro, Novo Cartago, Ópera, Orquesta, Overmarketing, Palmarena, Patos, Piscina, Pokémon, Porto, Rasputín, Escala, Taula, Terra Natura Benidorm, Torres de Calatrava, Torrevieja, Tótem, Troya, Túnel de Sóller, Turismo Joven, Umbra, Uniformes, Z, Caso Parques Eólico, Cooperación. Cuando ustedes no pueden usar el argumento de las manzanas podridas, entonces ustedes afirman que el Partido Popular está formado por miles de militantes y de cargos públicos honrados y que hay millones de ciudadanos que confían en ustedes. Y va a ser la primera y la única vez que les dé la razón, pero se la voy a dar, señorías. Yo también conozco a votantes y a militantes, a cargos públicos del Partido Popular, que son honrados y que trabajan con honestidad. Pero precisamente porque en esto tienen razón, señorías, resulta indignante que les usen como excusa y como parapeto, como barrera de contención para evitar hablar de la gravedad de sus hechos. El voto al Partido Popular, señorías, no es un cheque en blanco para robar. Ustedes han convertido una estructura partidaria de esos votantes y de esos militantes en una estructura al servicio de la corrupción y de la criminalidad organizada. Y lo que deberían hacer es pedirles perdón en lugar de usarles de excusa. Ustedes dicen que son el partido del orden, de la sensatez, de la serenidad. Pero fíjense, utilizan la administración pública de forma completamente desleal para adjudicar obra pública a oligarcas afines que, a cambio, aportan mordidas a los políticos o a las estructuras del partido. Ejemplos de esta práctica hay centenares, señorías. Les sonará el caso Aquamed, especialmente a la vicepresidenta del Gobierno, ya que su número 3 era el director de la empresa cuando se hicieron concesiones fraudulentas a la constructora FCC. No sé si les parece a ustedes esto serio y sensato. El rescate de las autopistas de Madrid, las obras de construcción del AVE, el famoso aeropuerto sin aviones de Corbera, el caso Auditorio, el Palma Arena de Mallorca, que estuvo un sobrecoste, señorías, del 100% de lo presupuestado. Y así podríamos seguir hasta el atardecer. Todo ejemplos llenos de seriedad, llenos de orden y llenos de sensatez, señorías. Pero hay algo más interesante de lo que hablar que los casos. ¿Saben cuáles son
las empresas que aparecen implicadas de forma sistemática en estas adjudicaciones con sobrecostes? Pues les sonarán. Son un puñado de empresas muy conocidas que podríamos llamar la aristocracia del ladrillo. Ferrovial, SACIR, OHL, FCC, Isolux, ACS. Son conocidas, señorías, porque están investigadas en diferentes casos de corrupción ilegal de su partido y de enriquecimiento de algunas de las señorías del Partido Popular. El cobro de comisiones supuso el ingreso de 7,5 millones de euros solo en los apuntes de Bárcenas, a falta de los apuntes territoriales. 7,5 millones de euros en comisiones, señorías. Isolux Corsan, vamos a hablar un poco de esta empresa investigada en la trama madrileña. Parece que puede rozar a alguien cercano a su gobierno, al que, cito literal, cobra bajo cuerda de 20.000 sitios, según Ignacio González. Sí, es el marido de la ministra Cospedal, el señor López del Hierro. SACIR, investigada por una concesión de basuras en Toledo que se infló 11 millones y que Bárcenas relaciona con el pago de 200.000 euros para una campaña electoral también de la actual ministra Cospedal. FCC, la gran beneficiada por la privatización de lo último que quedaba en manos de los ayuntamientos, el agua, la limpieza de calles y parques o la gestión de residuos. Miren, hubo años en los que FCC podría casi haber vivido de la obra pública, pues la filial de construcción del grupo consiguió 1.615 adjudicaciones de administraciones públicas en solo 2 años. Su presidente, el presidente de la filial de construcción de FCC, era José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja, que años después admitió haber financiado al Partido Popular. FCC tenía excelentes relaciones con la Caja del PP, con Caja Madrid, con la que compartía un consejero de lujo que también les sonará, su presidente Miguel Blesa, amigo y protegido del señor Aznar. Bueno, pues hoy todo ese negocio de FCC está, señorías, en manos de Carlos Slim, el magnate mexicano amigo de Felipe González. Quizá por eso al señor Felipe González le interesa tanto entenderse con ustedes. Miren, OHL, propiedad del marqués de Villarmir. Silencio, por favor, silencio. Pasó de vicepresidente del Gobierno predemocrático a triplicar, señorías, a triplicar su fortuna durante el periodo de crisis económica. Un empresario ejemplar para ustedes, que hoy está imputado en el caso Lezo, además de aparecer en los papeles de Bárcenas. Según los datos disponibles, sería el donante que más contratos recibió de administraciones gobernadas por el Partido Popular entre 2002 y 2009. El 33% de toda su facturación, señorías, lo consiguió de comunidades gobernadas por el Partido Popular. Pero miren, seguimos. ACS, una de las empresas más beneficiadas por las obras faraónicas de Aguirre y Gallardón, con sobrecostes incluidos. El soterramiento de la M30, que costó casi 3 veces más de lo que se había presupuestado. La T4 de Barajas, los intercambiadores. Por favor. Silencio. Le ruego silencio, señorías. Si todo esto lo han hecho ustedes, señorías, yo no estoy contando nada mío. Los intercambiadores de Plaza Castilla y Príncipe Pío o la construcción del hospital de Majadahonda. Aparecen los papeles de Bárcenas, que en su declaración dijo: el PP tiene, cito literal, el PP tiene el palco del Bernabéu para hacer negocios. A ustedes no sé qué les pasa, pero es que les persiguen las personalidades offshore, señorías. Tienen un ministro offshore, un fiscal offshore, un comisario de la policía offshore. Cuando hablamos de pagar impuestos, señorías, su patria no es España, su patria es Panamá, señorías. Y ahí tienen ustedes al señor Larraz, un exalto cargo de Esperanza Aguirre, y el exjefe de gabinete de la señora Celia Villalobos. Ya nos imaginábamos, señora Villalobos, que su jefe de gabinete no sería pobre de solemnidad, pero, hombre, nos hubiésemos conformado con que hubiese cumplido la ley. Y, sin embargo, el señor Larraz, señora Villalobos, investigado en la trama púnica, guardaba una cosa que tienen todos los españoles debajo del colchón: 146 lingotes de oro en un banco en Suiza, declarados por otro banco sospechosos de corrupción, porque su colega, su ex jefe de gabinete, no podía acreditar el origen de más de 1 millón de euros de esos lingotes. Señorías, menuda vergüenza. Quizá la querencia que le tienen ustedes a vivir fuera de la ley en materia fiscal y a evitar el pago de impuestos en España, pues es lo que llevó al señor Montoro a hacer 2 amnistías fiscales, aunque le hemos visto a usted muchas veces en esta tribuna decir que no existió una amnistía fiscal, ¿verdad?
Micaela Domecq, una de las protagonistas de los papeles de Panamá, se habría beneficiado de una de ellas, que habría sido aprobada, fíjense ustedes, por el Gobierno popular con Arias Cañete, que era su esposo, sentado en el Consejo de Ministros que aprobó dicha amnistía. Y hoy, hasta donde sabemos, pues sabemos que hay 705 cargos públicos que se acogieron a la amnistía fiscal del señor Montoro y de su Gobierno. Entre ellos Rodrigo Rato, Francisco Granados o Luis Bárcenas. Vamos a hablar con claridad, señoría. Gracias a su amnistía fiscal, las dos máximas autoridades del Partido Popular en materia económica, uno a cargo de la Caja B del partido y otra con la Caja del Estado y con la de Caja Madrid, pudieron convertir dinero negro en dinero legal. ¡Qué vergüenza, señorías! Aprovecho desde esta tribuna para agradecer el trabajo de un periodismo valiente que destapa lo que ustedes, como dijo el señor Zoido en el Senado, ocultan como hacían antes. También a aquellos ciudadanos que nos permiten conocer estas informaciones, a pesar de ser perseguidos por ello. Me refiero al buzón seguro Filtrala, al señor Assange, al señor Falciani o al descubridor de los papeles de la Castellana, porque gracias a ellos sabemos lo que ustedes intentan ocultar, y es que las familias más ilustres, los apellidos que han dirigido la economía y la política de nuestro país durante más de 2 siglos, gustan de guardar su dinero en paraísos fiscales, señorías, y no de tributar en España, como hacen los españoles honrados. Señorías, los Rato, los Domecq, los Puyol, los Villalonga, el abuelo de Su Majestad el Rey de España y la familia Borbón dos Sicilias, los Botín o diferentes descendientes de ministros franquistas. También el señor Blesa, señorías. Y a ellos es verdad que se suman otros nombres no tan ilustres como los de Bertín Osborne o nuestro ministro offshore Soria. Justo el jueves pasado el Tribunal Constitucional anuló por unanimidad la amnistía fiscal que ustedes aprobaron en 2012. Dice el Tribunal Constitucional que la amnistía es inconstitucional. Les voy a leer lo que dice la sentencia. La sentencia afirma que fue una medida, cito literal, que en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, señor Montoro, se aprovechó del mismo. Y afirma también que el Gobierno, ustedes, legitimaron, cito literal, como una opción válida la conducta de quienes de forma insolidaria incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándonos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir, que por si no les ha quedado claro son los ciudadanos de este país, los ciudadanos honrados, señorías. Dicen ustedes que son el partido del orden, de la seriedad y de lo sensato, pero han regularizado, señorías, las finanzas ilegales de corruptos y grandes defraudadores con una medida anticonstitucional, señorías, anticonstitucional. Pues vamos a hablar del señor Soria. Miren, el ministro offshore dimitió por su relación con los papeles de Panamá. No crean que dimitió por tener una empresa en un paraíso fiscal. Eso para ustedes no es ningún problema. Dimitió por errores en sus explicaciones y recibiendo por parte de ustedes una defensa cerrada. Así son ustedes. Los paraísos fiscales solo les molestan cuando les pillan metiendo la mano en uno de ellos. Y entonces, ¡pim!, dejan caer la pieza molesta de su trama sin asumir nadie más responsabilidades. ¿O es que nadie más debe hacerse responsable del nombramiento del señor Soria como ministro, señorías? Señor Rajoy, nadie más debe hacerse responsable del nombramiento del señor Soria, que es un ministro offshore que estaba tributando, no tributando en España y teniendo empresas en paraísos fiscales. ¿Merecía de ustedes una defensa cerrada el ministro offshore Soria? Señorías, de la trama Gürtel, quiero recordarles que la Audiencia Nacional tuvo que apartar del caso a 2 jueces, a López y a Espejel, por ser jueces afines a ustedes, señorías, en una muestra más del uso partidista que ustedes hacen de las instituciones y del Poder Judicial. Y lo van a llamar ustedes casualidad, pero el caso es que sus jueces amigos acaban de ser colocados en posiciones estratégicas de la Audiencia Nacional. La señora Concepción Espejel al frente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y el señor Enrique López en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.
Hasta tal punto estos nombramientos han sido un escándalo que Jueces para la Democracia ha pedido la dimisión del señor Lesmes, que es el responsable de estos nombramientos. Y afirma Jueces para la Democracia, no lo digo yo, que Lesmes cumple un papel irreemplazable en la hoja de ruta diseñada al detalle desde el Ministerio de Justicia para controlar la actividad judicial relacionada con las innumerables causas por corrupción que afectan al partido del Gobierno, señorías. Lo dice Jueces para la Democracia. A todo esto, señorías, se añaden las revelaciones de chivatazos del caso Lezo. Los fiscales señalan del caso que Ignacio González habría recurrido a alguna persona del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o Judicatura para conocer el estado de sus casos y lograr la impunidad de sus acciones. Y sigue siendo una incógnita y ustedes no se han dedicado a investigarlo. ¿Quién es la magistrada amiga que le estaba pasando información a todas las personas que estaban implicadas en proteger a Ignacio González, a Edmundo Rodríguez Sobrino y a todos los corruptos de la trama Lezo? Tenemos que hablar del señor Mois. Miren, Mois, el fiscal jefe anticorrupción, el fiscal offshore. Miren, eligieron ustedes como fiscal jefe anticorrupción al único candidato que no tenía experiencia en esta materia. De hecho, en su etapa como jefe de la Fiscalía de Madrid, Mois intentó prohibir la difusión y el uso judicial de los correos del señor Blesa y hasta en 3 ocasiones evitó que se investigara a la trama que afectaba a Ignacio González en relación a la construcción del campo de golf del canal de Isabel II. Le nombraron ustedes fiscal anticorrupción a sabiendas de que era el preferido de los corruptos de su partido, señorías, porque hasta en 2 ocasiones fue alertado el señor Maza de las grabaciones que acreditaban la simpatía de Ignacio González a este fiscal offshore. Les voy a leer literal. Yo creo que, a ver si podemos colocar el tema del fiscal anticorrupción, ¿sabes? Yo creo que va a ser él. Si sale, es cojonudo. Y a pesar de ello, ustedes le nombraron. Y miren, la guinda del pastel es la empresa que el fiscal offshore tenía en Panamá, para la cual se servía como testaferro de una mujer de 93 años que figura en más de 17.000 sociedades. A imagen y semejanza del ministro offshore Soria, su defensa de Mois fue también cerrada. Por eso el señor Mois no se le cesa, dimite. Y además el fiscal general del Estado le protege por los servicios prestados y dice no he podido convencerle de lo contrario. Y para colmo el señor Mois, dimitido, regresa al Tribunal Supremo para ocupar un puesto de 110.000 euros anuales. ¡Qué vergüenza, señoría! Señor Catalá, honestamente se lo digo, si no dimite por respeto a España, hágalo por respeto a usted mismo. Ahórrese y ahórrenos este bochorno que le va a hacer ser recordado como el ministro de la injusticia y el ministro que dinamitó la separación de poderes entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Presentamos esta moción de censura asumiendo enormes riesgos, entre ellos el de recibir todos los ataques de los aparatos de poder del Partido Popular. Pero les digo una cosa, como a los ciudadanos que defienden la democracia y los derechos humanos en nuestro país, que lo hacen cada día en las calles, en los pueblos de España, ustedes a nosotros ya no nos intimidan, señorías, ya no les tenemos miedo. Se lo dijo Machado y hoy se lo decimos nosotras, señorías. Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza entre una España que muere y una España que bosteza. Sí se puede. Estamos ante una moción sorprendente que se anunció sin candidato, que renuncia a sus objetivos, que censura a un gobierno recién nacido. Una parodia de censura, una moción de fogueo, que no se sabe si es contra el Gobierno, contra el Partido Popular, contra otros partidos, contra el universo mundo o contra todos a la vez, incluido ustedes mismos. Señorías, no olviden el viejo refrán castellano: exagerar y mentir por el mismo camino suelen ir. No les negaré que en el Partido Popular, como en otras fuerzas políticas, ha habido casos de corrupción, algunos muy graves, y que todos juntos contribuyen a crear una falsa imagen de corrupción muy extendida. Tampoco les negaré que los escándalos por corrupción en los que aparecen implicadas personas que en su día militaron en el Partido Popular son causa de preocupación para los españoles, y para el Partido Popular, y para mí también. Señorías, lo más tranquilizador de sus acusaciones es que son falsas. Los primeros miembros de este Gobierno que usted censura, que es a lo que censuran al Gobierno, todos aquí presentes no son corruptos,
ni se puede afirmar que lo sean, salvo con ánimo de calumniar. Son tan honrados como los puedan ser ustedes, a quienes propongo o presumo honradísimos, a usted y al señor Iglesias Turrión. Señoría, en el Partido Popular ha habido corruptos, sí, pero el Partido Popular, que cuenta con 800.000 afiliados, sí, como usted recordaba antes, no es un partido corrupto, y lamento disgustarle. Y es por eso, señorías, por lo que los electores no renuevan su confianza una vez tras otra. Yo mismo, modestamente, he ganado las 3 últimas elecciones generales en España. En España, señorías, hay personas corruptas, demasiadas, pero España no es un país corrupto. Usted debería conocer la diferencia. Yo se la explico. Primero, la corrupción en España no es la regla, sino la excepción. Segundo, la corrupción en España no se consiente, se persigue. He prometido que iba a luchar contra la corrupción en España y estoy cumpliendo mi palabra. No se acabará esta lacra porque me presenten mociones de censura ni porque arrojen piedras contra el Partido Popular. Se acabará porque hemos tomado medidas y aprobado leyes. En España hay corruptos, sí, pero tan dañinos como ellos pueden ser los que transforman cada insinuación en acusaciones vehementes y dan por bueno, seguro y probado todo lo que se publica. Hoy en día, con un esfuerzo mínimo, se pueden alcanzar niveles de infamia máximos. ¿Ha querido usted amontonar resoluciones judiciales firmes o no, con portadas de periódicos, noticias oficiosas y algunos infundios, todo revuelto para usarlo como material inflamable? Pero por lo que a mí respecta, las sentencias las acato, los periódicos los leo y las habladurías las desprecio. Tras 5 años de recesión, la economía española lleva casi 4 años creciendo al 3%, un ritmo que duplica la media de la zona euro y nos sitúa a la cabeza de los grandes países del euro. Y ese crecimiento se traduce en la creación de 500.000 de puestos de trabajo al año desde 2014 y nos coloca entre los países europeos que lideran la creación de empleo y la reducción del paro. Y en este año que usted censura, este año que es el que está usted censurando, mantenemos el buen ritmo de crecimiento. Los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social muestran que, transcurridos los primeros 5 meses de 2017, hay en España casi 500.000 de nuevos afiliados más que a finales del 16. Esto supone un récord de creación de empleo. Es el mayor aumento de afiliación desde que existen datos comparables. ¿De qué España habla usted, señora Montero? El paro se está reduciendo al ritmo más elevado de los últimos 18 años. Aún quedan muchas personas sin empleo, sí, pero desde luego menos que ayer y menos habrá mañana. Que el número de hogares con todos sus miembros en paro se ha reducido una 1/3 parte. Que el número de personas que llevan más de un año buscando empleo, los parados de larga duración, también. Que el número de jóvenes que buscan empleo han caído un 40% también, lo que significa una reducción del paro juvenil de casi 400.000 personas. Y el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social ha alcanzado la mayor cifra de nuestra historia. Las instituciones funcionan, el delito se persigue, la economía se recupera, las desigualdades comienzan a corregirse, se crea empleo como nunca y nada es como usted nos cuenta, que pinta solo una España negra que es la única que les sirve a ustedes para hacer política en esta Cámara y en este país. En suma, señorías, como he señalado al comienzo, estamos ante una moción que, si la juzgamos con los criterios habituales para juzgar este tipo de instrumentos parlamentarios, ha de parecernos pintoresca, por no decir chusca. Se anuncia sin candidato, renuncia a sus objetivos y censura a un gobierno recién nacido del que no se incluye un solo hecho correspondiente a su gestión que justifique este debate. Una parodia de censura, repito, que no se sabe si es contra el Gobierno, el Partido Popular, otros partidos o contra la burguesía planetaria, pero que se agota en sí mismo porque no pretende cambiar nada. Para terminar, señorías, les confesaré una cosa. Personalmente no me molesta su moción de censura. Algunas cosas ya he vivido a lo largo de mi vida política. Ni siquiera creo ser su auténtico objetivo. Es una moción contra la estabilidad de España y contra todos los que contribuyen a hacerla posible. Por eso, su anunciado fracaso es la mejor noticia para España. España gana y ustedes pierden. Nada más y muchas gracias.
señor Mariano Rajoy, creía que había sido suficientemente explícita en mi intervención inicial, pero si no, se lo explico claramente. España son los jueces que juzgan la corrupción de su partido político a pesar de ustedes. Son los fiscales decentes que, pese a que entran en sus casas, persiguen la corrupción de su partido. Son los profesionales de la sanidad, de la educación, de la dependencia, de los servicios sociales, que, pese a los recortes y pese al saqueo de su partido, levantan este país, lo sacan adelante y lo llenan de dignidad. Esta moción, muy claramente se lo digo, no es una moción contra España, es una moción por España y contra el Partido Popular, que es quien está saqueando este país y llevándose el dinero de los españoles a Suiza, a Andorra y a Panamá, que es la patria que más les gusta a ustedes. Esta moción de censura es contra ustedes, señor Rajoy, es contra su Gobierno y no contra España. Y nosotros y nosotras estamos efectivamente indignados, como están los ciudadanos de nuestro país. ¿Qué promoción del sistema de nuestro país? Chivatazos del Gobierno, y no lo digo yo, lo dice la UCO, a sus propios corruptos. Amnistía fiscal inconstitucional, y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. Mordidas a cambio de obra pública, lo están diciendo los jueces y los fiscales, no yo, señorías. Un conflicto con el Poder Judicial, que lo dicen los fiscales y los jueces, no se lo digo yo, señorías. El conflicto con el Poder Legislativo, que se lo ha dicho esta Cámara en sus alegaciones, no se lo digo yo, señorías. No tienen ustedes proyecto territorial y se lo están diciendo el 80% de los catalanes que quiere decidir. Si es mentira todo, señor Rajoy, independientemente del trabajo que hagan los tribunales, suba usted aquí y niéguelo, señoría, y niéguelo porque le preocupa a España. A España le preocupa si hay intervenciones e injerencias del Poder Judicial. A España le preocupa si ustedes han acudido dopados a las elecciones. Dicen ustedes que ganan las elecciones, pero la pregunta es ¿cómo? Si lo han hecho ustedes dopados, señorías, con dinero que era público, con dinero que era de los españoles, de los madrileños. Esa es la pregunta. Lo que usted tiene que explicar en esta Cámara es cuáles son las verdaderas razones por las que usted firma una moción de censura que promueve su grupo parlamentario. Y además ustedes han sido incapaces de explicar qué razones aconsejan censurar a un Gobierno que lleva 7 meses en sus responsabilidades como tal. No han explicado las razones por las que censuran a un Gobierno que, insisto, lleva 7 meses en sus responsabilidades como tal. Y aunque las tuvieran y las hubieran explicado, cosa que no hicieron, sabían que no iban a conseguir sus objetivos. Entonces, señorías, en esta Cámara tenemos derecho a saber cuáles son las razones por las que ustedes presentan su moción de censura. Su moción de censura vale para todo menos para lo que tiene que valer una moción de censura. Todo esto, que las cosas mejoran, les importa. ¿Y saben por qué? Porque les perjudica. Les hace mucho daño. Ustedes necesitan que esto no vaya bien, si no, no existen. Y si todo va mejor, pues ¿qué pueden hacer? Ocultar la realidad o falsearla. A medida que las cosas van mejorando, tienen que exagerar cada vez más. Tienen que elevar los hechos concretos a categoría. Tienen que generalizar, que es una de las grandes injusticias que puede cometer un ser humano. Tienen que fabricar un mundo irreal, pero eso sí, malo. Tienen que buscar culpables, y hay por doquier. La casta, la trama, el régimen, el PP siempre encabeza, los demás partidos, otras fuerzas políticas, la triple alianza. Mire, presidente, usted ha subido aquí a decirnos que no pasa nada por poner al lobo a cuidar de las gallinas, incluso que la economía mejora. Pues yo me voy a limitar a leerle datos y con mucha mesura. Investigados del Partido Popular a nivel nacional: Vicente Martínez Pujalte, Gustavo de Aristegui, Pedro Gómez de la Serna, Ana Torme, Ángela Cebes, Rodrigo Rato, Miguel Blesa. 5 de los 6 tesoreros que ha tenido el Partido Popular, es decir, todos menos el exministro de Sanidad, José Manuel Romay Beccaría, han sido imputados por distintas causas judiciales: Rosendo Naseiro, Ángel Sanchís, Álvaro Lapuerta, Luis Bárcenas y Carmen Navarro también, señorías. El Partido Popular de Madrid: Concepción Dancausa, López Viejo, Lucía Figar, Miguel Ángel Ruiz, Benjamín Martín Blasco, Alfonso Bosch, Arturo González Panero, Juan Jesús Siguero, Tomás Martín Morales. 3 secretarios generales en 20 años, 1 condenado y 2 encarcelados. Partido Popular de Valencia: Francisco Camps. Antes se lo recordaba, está en varios casos, le gustaba repetir. Ricardo Costa, Juan Cotino, Alfonso Rus,
Serafín Castellano, Vicente Rambla, Lola Johnson, Sonia Castedo, José Joaquín Ripoll, Luis Díaz Alperi, Enrique Crespo, Esteban Cuesta, Rafael Betoret, David Serra, Yolanda García, Víctor Campos, Vicente Rambla. No sé, señorías, si quieren que sigamos con la ristra de casos aislados. Murcia, Pedro Antonio Sánchez, Pilar Barreiro, Miguel Ángel Cámara. Del PP de Galicia, Pablo Crespo, José Luis Sánchez, Gerardo Conde Roa. Del PP de Baleares, Rafael Durán, José María Rodríguez, Álvaro Gijón. Todos estos, señorías, son cargos, son dirigentes de su propio partido, no son militantes anónimos que pasaban por allí. Y que este país no se puede seguir permitiendo poner al lobo a cuidar de las gallinas. Que más temprano que tarde, señorías, hay una España en marcha que va a echarlos. Muchas gracias. Contesto fundamentalmente a esta última intervención por una razón de cortesía. Además, voy a ser mucho menos prolijo en la misma que lo que ha sido la señora Montero. Yo solo voy a citar a una persona que ha dicho exactamente lo siguiente y que es así. En política no todo vale. Quien acuse de financiación ilegal debe ir a los tribunales. No montar juegos mediáticos en asambleas legislativas que tienen que estar para otras cosas. Va contra el Estado de Derecho que un grupo de partidos se erijan en tribunal. Estas palabras las pronunció el hoy candidato señor Iglesias cuando fue citado a declarar en una comisión de una asamblea parlamentaria por la financiación ilegal de su partido con dinero público. ¿Por qué lo que vale en Venezuela no vale para España? Y, sobre todo, ¿por qué lo que vale para el señor Iglesias no vale para el resto de miembros de esta Cámara? Muchas gracias.